La luz roja apareció en el pecho de la reina Lyra apenas 3 segundos antes del disparo. Ningún guardia real la notó, y no sonó ninguna alarma en el gran salón de cristal. Cientos de nobles alienígenas permanecían bajo el trono dorado, esperando a que la reina firmara un acuerdo de paz. Ethan Cole, el único oficial de seguridad humano en la sala, vio el pequeño punto rojo moviéndose hacia su corazón. No pidió ayuda porque sabía que no había tiempo. Ethan corrió por el suelo pulido mientras todos los nobles se giraban para mirarlo. La reina Lyra alzó la vista, confundida, al ver al humano abalanzarse sobre ella sin permiso. Un destello intenso provino del balcón, seguido del sonido de cristales rompiéndose. Ethan empujó a la reina detrás del trono y se interpuso entre ella y el tirador. El disparo de energía roja impactó en su hombro izquierdo y lo arrojó con fuerza contra los escalones. El dolor le quemaba el brazo a Ethan, pero se obligó a ponerse de pie. El humo se elevaba de las placas dañadas de su armadura negra, mientras la sangre le corría por el costado. Los guardias reales finalmente desenfundaron sus armas y miraron hacia el balcón, pero el tirador ya había desaparecido. El comandante Varek ordenó a sus soldados que protegieran a la reina y sellaran todas las salidas. Entonces Ethan notó algo que le heló la sangre. Uno de los guardias de la reina se movía tras ella con una delgada hoja en la mano. El guardia lucía la marca plateada del escudo interior, un grupo elegido para proteger a Lyra con sus vidas. Ethan gritó una advertencia, pero la música y los gritos llenaron la sala. El falso guardia alzó la hoja y la apuntó a la espalda de la reina. Ethan se movió antes de que nadie comprendiera el peligro. Con su mano sana, agarró la muñeca del asesino y lo apartó de Lyra. El asesino golpeó el hombro herido de Ethan, provocándole un dolor intenso, pero Ethan se negó a soltarlo. Cayeron por los escalones del trono y se estrellaron contra una mesa de cristal. El asesino era más rápido que la mayoría de los alienígenas, pero nunca había luchado contra un humano que continuara después de una herida tan grave. Ethan se zafó del agarre del atacante, apartó la hoja y lo inmovilizó contra el suelo. El comandante Varek y 4 guardias reales los rodearon con las armas en alto. Varek miró a Ethan, luego al hombre capturado que vestía el uniforme de su guardia de confianza. La reina Lyra se levantó lentamente tras el trono, con el rostro pálido y atónito. Había sobrevivido a 2 ataques en menos de un minuto, y ambos habían burlado la seguridad más estricta del imperio. Alguien con gran poder había facilitado el paso a los asesinos. ¿Quién te envió?, preguntó la reina Lyra mientras se acercaba. El asesino la miró y comenzó a reír, mientras Varek le apuntaba con un arma al cuello. Dijo que la reina ya estaba muerta porque el enemigo no se escondía fuera del palacio. Ethan registró al asesino y encontró un pequeño dispositivo negro bajo su armadura. Su pantalla mostraba un mapa del salón de cristal y la posición exacta de cada guardia real. Solo 3 personas tenían acceso a ese mapa de seguridad secreto. El comandante Varek era uno de ellos, el consejero de la reina, Lord Kael, el segundo, y el hermano menor de Lyra, el príncipe Soren, el tercero. El temor se apoderó del salón cuando los nobles comprendieron la verdad. No se trataba de un simple ataque de un enemigo extranjero. Alguien cercano al trono había ayudado a los asesinos a entrar en el palacio y llegar hasta la reina. Lord Kael se abrió paso entre la multitud y exigió el arresto de Ethan. Afirmó que el humano había atacado a un guardia real y había introducido un arma oculta en el salón. Varios nobles estuvieron de acuerdo con él, pues ya odiaban a los humanos y los consideraban forasteros violentos. Ethan permaneció junto al asesino capturado, luchando por mantenerse despierto mientras la sangre seguía brotando de su cuerpo. Sabía que Kael intentaba poner a la corte en su contra antes de que pudiera revelar más pruebas. La reina Lyra miró la herida de Ethan y luego la marca de energía detrás de su trono. Si el humano hubiera esperado un segundo, el disparo le habría atravesado el corazón. Sus propios guardias no habían visto ninguno de los 2 ataques, pero Ethan la había salvado 2 veces. Bajó los escalones, se quitó la tela real del hombro y la presionó contra la herida de Ethan.
Toda la corte guardó silencio al ver a su reina ayudando a un humano. De repente, el asesino capturado mordió algo que llevaba escondido en la boca. Ethan vio cómo su cuerpo temblaba y apartó rápidamente a la reina Lyra. Un humo negro salió de los labios del asesino mientras éste se quedaba inmóvil antes de que pudieran interrogarlo de nuevo. Una voz fría provino entonces del dispositivo negro que Ethan sostenía en la mano. Advirtió que el primer intento había fracasado, pero que la reina no viviría para ver la medianoche. La reina Lyra observó a su familia, guardias, consejeros y nobles. Cualquiera de ellos podría formar parte del plan, y el asesino principal podría estar a solo unos pasos. Alzó la voz y dio una orden que conmocionó a todos en la sala. Todas las puertas del palacio debían ser selladas. Todos los barcos debían ser inmovilizados y nadie podía salir, ni siquiera un miembro de la familia real. Entonces Lyra tomó una decisión aún más peligrosa. Encargó a Ethan Cole la misión de encontrar al traidor antes de medianoche. El rostro de Lord Kael palideció, mientras el príncipe Soren movía la mano discretamente hacia su abrigo. Ethan notó el movimiento, pero antes de que pudiera hablar, todas las luces del salón de cristal se apagaron. En la oscuridad, alguien susurró cerca de la reina. «El humano no puede salvarte una tercera vez». El salón de cristal permaneció a oscuras mientras Ethan arrastraba rápidamente a la reina Lyra tras el pesado trono dorado. Un golpe seco surcó el aire justo donde había estado su cuello un segundo antes. Ethan sujetó el brazo del atacante, pero el desconocido escapó entre la multitud aterrorizada antes de que se encendieran las luces. El comandante Varek ordenó a sus guardias que registraran a todos, mientras que Lord Kael volvió a culpar a Ethan del caos. Lyra ignoró a Kael y públicamente puso a Ethan al frente de la investigación hasta que la amenaza hubiera terminado. Muchos nobles se enfurecieron al no poder aceptar órdenes de un simple mortal. Ethan no perdió el tiempo discutiendo con ellos y comenzó a estudiar el arma utilizada en el primer ataque. Encontró una marca militar oculta bajo su celda de energía, lo que demostraba que había entrado por una puerta protegida del palacio. Solo los altos mandos reales podían abrir esa puerta sin activar la alarma. Cuando Ethan compartió este dato, el comandante Varek comprendió que uno de sus oficiales de confianza lo había traicionado. Ethan examinó el dispositivo negro que le habían quitado al asesino muerto. Dentro encontró un breve mensaje que decía: «La corona caerá antes de medianoche». Un segundo archivo mostraba pasadizos secretos que conectaban el salón de cristal con las habitaciones privadas de la reina. Lord Kael le aconsejó a Lyra que se escondiera en el refugio real subterráneo, pero Ethan le impidió seguirlo. El mapa mostraba que el refugio ya estaba marcado con una señal roja, lo que significaba que el enemigo esperaba que fuera allí. Ethan eligió una antigua enfermería en el lado este del palacio, porque pocos sabían que aún existía. La reina Lyra se cambió sus ropas reales y se puso el sencillo uniforme de una empleada del palacio para pasar desapercibida. Mientras caminaban por un pasillo silencioso, le preguntó por qué había arriesgado su vida por una gobernante a la que apenas conocía. Ethan simplemente respondió que había visto el peligro y no podía quedarse de brazos cruzados. Su respuesta sorprendió a Lyra, pues sus nobles siempre exigían recompensas antes de ofrecer su lealtad. Llegaron al pasaje oriental, pero de repente todas las luces se apagaron. Unos pasos pesados resonaron desde ambos extremos del corredor, dejando a Ethan y Lyra atrapados entre dos grupos armados. Ethan empujó a la reina hacia una estrecha puerta y sacó la hoja del asesino muerto de su cinturón. Una voz le ordenó entregar a Lyra, prometiéndole que la humana podría abandonar el imperio con vida. Ethan permaneció en la oscuridad y respondió con calma: «Deberías haber hecho esa oferta antes de dispararme». Ethan permanecía en el oscuro pasillo con la reina Lyra oculta tras él, mientras hombres armados se acercaban por ambos lados. En lugar de atacar, extrajo la célula de energía dañada de su armadura de hombro herida y la arrojó por el pasillo. La célula impactó contra el suelo metálico y emitió un brillante destello azul que cegó al primer grupo.
Ethan arrastró a Lyra a través de una pequeña puerta de servicio, mientras los dos grupos enemigos comenzaban a dispararse entre sí. Los asesinos creían que Ethan seguía entre ellos, y no se percataron de que estaban matando a sus propios hombres. El túnel de servicio era demasiado estrecho para que los atacantes blindados pudieran seguirlos rápidamente. Ethan colocó 3 pequeñas herramientas metálicas en distintos puntos y las programó para que imitaran el sonido de pasos. Los falsos sonidos atrajeron a los asesinos hacia el interior del túnel, mientras Ethan y Lyra trepaban por una abertura de ventilación sobre ellos. Lyra jamás había visto a nadie convertir objetos sencillos en armas útiles con tanta rapidez. Empezó a comprender por qué la galaxia llamaba a la Tierra un mundo mortal. Ethan y Lyra entraron en una antigua sala de control real que llevaba muchos años sin usarse. Sus pantallas estaban cubiertas de polvo, pero Ethan logró reactivar un sistema. Los registros mostraban que alguien había cambiado los códigos de la guardia del palacio apenas 2 horas antes del ataque. El cambio había sido aprobado con la marca personal del comandante Varek. Lyra guardó silencio, pues Varek había protegido a su familia desde que era niña. Antes de que pudieran examinar los registros con más detenimiento, la puerta se abrió y el comandante Varek entró con 6 guardias armados. Ethan se interpuso de inmediato entre Varek y la reina, a pesar de que su brazo herido comenzaba a debilitarse. Varek le ordenó que se apartara, pero Ethan se negó y le mostró los códigos de seguridad modificados. Varek se quedó atónito y se quitó el anillo de mando, revelando que era una copia exacta. Su anillo original había sido robado durante la reunión real de esa mañana. Varek explicó que casi la mitad de la Guardia Real ya no obedecía sus órdenes. Alguien había dividido las fuerzas del palacio y se preparaba para tomar el control de la capital. Ethan revisó nuevamente los códigos robados y encontró una señal conectada con naves más allá del planeta. La pantalla reveló cientos de naves de guerra desconocidas que se dirigían hacia la capital con falsas insignias reales. El asesinato era solo el primer paso de una rebelión planeada. De repente un mensaje en directo apareció en todas las pantallas de la sala. Lord Kael advirtió a la gente que la reina Lyra había sido tomada como rehén por un peligroso soldado humano. Ordenó a todos los guardias leales que encontraran a Ethan y lo mataran antes de que escapara con ella. La reina Lyra se dio cuenta de que Kael estaba poniendo a todo el imperio en contra del hombre que le había salvado la vida. Entonces Ethan vio al príncipe Soren de pie detrás de Kael en el mensaje, haciendo en silencio el gesto real de peligro. La señal secreta del príncipe Soren lo cambió todo. La reina Lyra explicó que los miembros de la familia real la usaban cuando los vigilaban o los obligaban a hablar. Significaba que Soren estaba en peligro, pero no demostraba su inocencia. Ethan reprodujo el mensaje de Lord Kael y notó que Soren miraba 3 veces hacia un reloj de pared dorado. El reloj mostraba la ubicación de un antiguo archivo real oculto bajo la sala del trono. Ethan creía que Soren quería que encontraran algo dentro de ese archivo. El comandante Varek advirtió que para llegar allí tendrían que cruzar la parte del palacio controlada por los guardias rebeldes. Ethan retiró las joyas reales de la corona de Lyra y colocó la corona vacía dentro de una pequeña máquina de limpieza. La máquina, en movimiento, creó una falsa señal real que parecía indicar la ubicación exacta de la reina. Los soldados de Kael la siguieron, permitiendo que Ethan, Lyra y Varek avanzaran por los silenciosos pasillos del norte. Llegaron a la sala del trono y la encontraron vacía, pero Ethan notó marcas recientes alrededor del trono. Varek apartó el trono, dejando al descubierto una estrecha escalera que conducía al subsuelo. El archivo oculto contenía los registros privados de todos los gobernantes de los últimos 1000 años. Lyra usó su sangre para desbloquear el sistema central, y una voz tranquila comenzó a leer órdenes militares secretas. Cada orden llevaba la marca del comandante Varek, lo que lo hacía parecer el líder de la rebelión. Lyra miró a Varek con dolor, pero Ethan no alzó su arma.
Explicó que un verdadero traidor jamás dejaría tantas pruebas claras en un solo lugar. Alguien quería que arrestaran a Varek mientras el verdadero enemigo permanecía en libertad. Ethan revisó las fechas y horas de las órdenes y descubrió que una había sido firmada, mientras Varek estaba junto a la reina. Las pruebas en su contra se habían creado incluso antes de que comenzara el ataque. Se abrió otro archivo que mostraba a Lord Kyle moviendo secretamente armas, soldados y barcos por todo el imperio. También había enviado grandes sumas de dinero a varios nobles poderosos que querían destronar a Lyra. Antes de que Ethan pudiera copiar la evidencia, Kyle apareció en la pantalla del archivo con el príncipe Soren a su lado. Kyle afirmó que Soren había planeado el asesinato porque quería la corona de su hermana. Luego ordenó a Lyra que entregara a Ethan si quería ver a su hermano con vida. La pantalla se puso negra y un sonido provino de detrás de las estanterías del archivo. El príncipe Soren emergió de las sombras, revelando que la persona junto a Kyle había sido solo una ilusión. Sostenía un arma de energía real, cuya luz azul apuntaba directamente al pecho de Lyra. Varek extendió la mano para desenvainar su espada, pero Ethan notó que Soren miraba más allá de la reina, en lugar de a ella. Soren apretó el gatillo y un potente disparo se dirigió hacia su hermana. El proyectil azul pasó rozando el rostro de la reina Lyra e impactó en la pared oscura tras ella. Un asesino oculto cayó de una estrecha abertura sobre las estanterías del archivo, dejando caer su arma a su lado. El príncipe Soren no apuntaba a su hermana. Había disparado al asesino que se disponía a dispararle. El comandante Varek bajó su espada, pero Ethan no dejó de vigilar cada entrada. Sabía que el atacante oculto no podía haber entrado solo en el archivo sellado. Soren explicó que Lord Kyle se había llevado a su esposa y a su hijo pequeño de su casa esa mañana. Kyle lo había obligado a compartir códigos reales y a aparecer en el mensaje falso, prometiendo perdonar a su familia. Soren había escapado cuando uno de sus guardias se volvió contra Kyle en secreto, pero desconocía el paradero de su familia. Lyra quiso consolar a su hermano, pero un fuerte golpe sacudió la puerta del archivo. Los soldados de Kyle los habían encontrado y estaban cortando el pesado metal. Ethan registró la habitación y encontró una pequeña tubería de aire conectada al antiguo sistema de calefacción del palacio. Abrió una línea de combustible y llenó el salón exterior con un inofensivo gas plateado. Cuando los soldados de Kyle irrumpieron por la puerta, vieron 4 figuras con forma humana entre el humo. Dispararon contra ellas, sin saber que Ethan había vestido antiguas estatuas reales con abrigos y armaduras. Ethan, Lyra, Varek y Soren escaparon por una reja oculta en el suelo mientras los soldados atacaban la piedra vacía. La puerta los condujo a túneles construidos antes de que existiera la capital. Dentro de una estación de mando olvidada, Ethan encontró señales secretas que se transmitían entre Kyle y la flota rebelde. Kyle planeaba asesinar a Lyra, culpar a la humanidad del ataque y enviar al imperio a la guerra contra la Tierra. Mientras ambos bandos se destruían mutuamente, él tomaría el trono y gobernaría los mundos supervivientes. Ethan intentó enviar los registros a la flota humana, pero una poderosa barrera bloqueó todas las señales que salían del planeta. Ethan descubrió entonces un canal de emergencia débil que apenas podía transmitir unas pocas palabras. Envió una advertencia a la Tierra, pero el sistema falló antes de confirmar la llegada del mensaje. En ese instante, todas las pantallas antiguas del túnel cobraron vida mostrando el rostro de Lord Kyle. Kyle anunció que la reina Lyra había sido asesinada por el humano Ethan Cole y ordenó a la flota alienígena que se preparara para la guerra. Lyra observó a su pueblo llorarla en las pantallas, mientras Ethan decía en voz baja que su mayor arma ahora era el hecho de que el imperio la creía muerta. En toda la capital, millones de personas observaban a Lord Kyle prepararse para tomar el trono. Anunció que la Tierra había asesinado a la reina Lyra y que el imperio debía responder con la guerra. En lugar de esconderse, Ethan planeaba exponer a Lyra ante todas las cámaras públicas durante la coronación de Kyle. El regreso de la reina
desenmascararía su mayor mentira ante todo el imperio. Sin embargo, para llegar al Salón del Trono, debía cruzar un palacio repleto de soldados rebeldes. Soren conocía una vieja máquina que transportaba la comida real desde las cocinas inferiores hasta el salón superior. La estrecha máquina llevaba años sin funcionar, pero Ethan reparó su motor con piezas de su armadura dañada. Lyra y Soren entraron mientras Ethan y Varek se movían por el nivel de guardia para crear una distracción. Ethan liberó cientos de pequeñas máquinas de limpieza de un almacén y les dio a cada una señal humana falsa. Los soldados de Kael persiguieron las señales en movimiento por el palacio, creyendo que todo un equipo humano había entrado en el edificio. Ethan y Varek llegaron al Salón del Trono mientras Kael alzaba la antigua corona sobre su cabeza. Rebeldes armados llenaban la sala, mientras nobles atemorizados observaban a ambos lados del camino dorado. Kael sonrió al ver a Ethan y le ordenó que se arrodillara ante el imperio. Ethan soltó su arma y se arrodilló lentamente, haciendo creer a todos que se había rendido. Entonces, la máquina expendedora de comida irrumpió a través de la pared detrás del trono, y la reina Lyra entró en el salón. Los nobles se quedaron boquiabiertos, como si un fantasma se les hubiera aparecido. Lyra se acercó a Kael y anunció que la humana a la que él llamaba asesina le había salvado la vida en numerosas ocasiones. Kael gritó que era una copia falsa, pero Ethan conectó los registros del archivo al sistema de cámaras públicas. Los pagos secretos de Kael, sus órdenes militares y sus mensajes a la flota rebelde aparecieron en todas las pantallas de la capital. Uno a uno, los guardias reales bajaron sus armas y le dieron la espalda. Kael no suplicó ni intentó defenderse. En cambio, pulsó un botón oculto en la corona y rió mientras todo el palacio comenzaba a temblar. Una advertencia roja apareció en todas las pantallas, mostrando un antiguo núcleo de energía bajo la capital. Kael lo había conectado a una bomba lo suficientemente potente como para destruir el palacio y a millones de personas a su alrededor. A la bomba solo le quedaban 6 minutos, y para desactivarla, se necesitaba una llave de sangre real viva. La reina Lyra se ofreció a acompañar a Ethan, pero Kael reveló la cruel parte final de su plan. El núcleo de energía mataría a cualquier miembro de la realeza valeriana que entrara en su cámara, dejando a Lyra ante una terrible disyuntiva: quedarse y ver morir a su pueblo, o entrar en la cámara y sacrificar su propia vida. Ethan observó el temporizador que caía y notó una antigua marca humana oculta en el diseño de la bomba. Alguien de la Tierra había ayudado a construirla, lo que significaba que un humano también podría saber cómo detenerla. Ethan corrió hacia la cámara de energía, mientras la reina Lyra, Varek y Soren lo seguían a través del palacio tembloroso. La antigua marca humana pertenecía a los primeros ingenieros que habían ayudado a construir el sistema energético de la capital muchos años atrás. Ethan comprendió que la bomba no debía abrirse con sangre real. Kael había cambiado la advertencia para que Lyra se sacrificara sin motivo. El verdadero mecanismo de seguridad utilizaba una simple señal de latido humano oculta bajo el panel de control principal. Solo quedaban 3 minutos cuando Ethan entró solo en la cámara en llamas. El calor dañó su armadura, y su hombro herido volvió a sangrar, pero continuó avanzando hacia el núcleo. Colocó la mano sobre el control humano y sincronizó su señal con los latidos de su corazón. La bomba se detuvo un segundo antes de que el temporizador comenzara a correr repentinamente al doble de velocidad. Kael había añadido un segundo sistema que solo podía detenerse destruyendo el núcleo desde dentro. Ethan abrió su armadura dañada y extrajo la última célula de energía. En lugar de destruir el núcleo, la usó para redirigir la energía de la bomba hacia el sistema de defensa del palacio vacío. Una intensa luz azul recorrió todas las torres, mientras la cuenta regresiva llegaba a 1 segundo. Entonces el temporizador desapareció, el temblor cesó y la capital permaneció en pie. Varek capturó a Kael en la plataforma de aterrizaje real
antes de que pudiera escapar a bordo de una nave oculta. Días después, millones de personas se congregaron dentro y alrededor del Salón de Cristal para escuchar el veredicto final de la reina Lyra. Los nobles esperaban que cerrara las fronteras del imperio, castigara a la tierra y destituyera a todos los humanos del servicio real. En cambio, Lyra ordenó que los líderes rebeldes se sometieran a un juicio público justo para que la verdad jamás volviera a ocultarse. Luego declaró a la tierra como el primer aliado en igualdad de condiciones en la larga historia del imperio. Ningún humano volvería a ser tratado como un ser inferior en ningún mundo bajo su corona. Su siguiente orden conmocionó aún más a los nobles. Ethan Cole fue nombrado el primer comandante humano del escudo real, otorgándole autoridad sobre los guardias que antes lo habían menospreciado. Varios nobles protestaron, argumentando que ningún forastero debía estar tan cerca del trono. Lyra les recordó que su propio pueblo la había traicionado, mientras que un humano herido había entrado en una cámara en llamas para salvar a millones de desconocidos. El salón quedó en silencio, pues nadie podía negar la veracidad de sus palabras. Ethan no pidió riquezas, tierras ni un lugar entre la nobleza. Solo le pidió a Lyra que perdonara a las familias inocentes de quienes habían sido obligados a ayudar a Kael. La reina aceptó su petición y ordenó al imperio que recordara la misericordia con la misma intensidad con la que recordaba la victoria. Fuera del palacio, naves humanas llegaron junto a la leal flota alienígena, no como enemigas, sino como aliadas. Por primera vez, el imperio comprendió por qué la mayor fortaleza de la humanidad no residía en sus armas, sino en su negativa a abandonar a nadie.